És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Sento el gemec de la zona. Lo primero es una tremenda decepción por parte de la gente que votó por Ollanta Humala. Él se presentó con un programa de mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la economía de los sectores más pobres y sobre todo un respeto al medio ambiente, un respeto a las organizaciones populares y desgraciadamente ya sus primeras medidas anunciaron que, como en los tres presidentes anteriores o los tres gobiernos anteriores, él se había valido de un programa elaborado por gente de izquierda o progresista, un programa político, un proyecto político para ganar las elecciones, pero que una vez que había llegado al gobierno, que había vencido las elecciones, ese proyecto lo dejó de lado y nombró como ministro de Economía y Finanzas y como presidente del Banco Central a dos reconocidos economistas de derecha de los grupos neoliberales. Desde entonces la economía peruana no se ha modificado sustancialmente. La participación de las utilidades y las ganancias de las empresas y de los salarios de los ejecutivos en el Producto Interno Bruto peruano sigue aumentando y, por supuesto, como contrapartida, el porcentaje de los salarios, de la masa salarial, de las remuneraciones a los trabajadores en el Producto Interno Bruto peruano sigue bajando. Esta es una tendencia que se observa de los últimos 20 años, ¿no? Hace 20 años el 26% del Producto Interno Bruto correspondía a la masa salarial. Y en este momento esa masa salarial se ha reducido al 20% de ese Producto Interno Bruto. Y un caso que me llama la atención es que en su informe anual, el Banco Central de Reserva del Perú se refiere a una población económicamente activa de 4.5 millones de personas en una población de 30 millones, lo que indica hasta qué punto la población peruana tiene que realizar actividades no formales, basarse en la economía informal o incluso ilegal, como es el narcotráfico, que el Perú está considerado el primero o segundo productor mundial de cocaína según la fuente, y entonces la gran mayoría de la población peruana se debe valer de formas no legalizadas o formas espontáneas de economía para sobrevivir. Y la gran mayoría de la población peruana obtiene ingresos que solo le permite sobrevivir, no vivir adecuadamente, decentemente. En cuanto a las cifras macroeconómicas, si las comparamos con las nuestras, parecen que están muy bien, ¿no? Aquí estamos en recesión, Sí, el Perú crece, ¿no? el Perú es el país que en América Latina ha crecido más, y esto lo hace todavía más grave lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque en los últimos 10 años, según las fuentes, el Perú ha tenido un crecimiento promedio entre 3.8% y 6% anual. Ha habido años en que ha crecido 11%, 12%, ¿no? Y por lo tanto uno esperaría que esto cambiaría sustancialmente, radicalmente la situación de pobreza y de, digamos, de limitaciones que tienen las familias peruanas. Es cierto que una parte de la población que se encontraba en extrema pobreza ha pasado a ser pobre, ya no es extremadamente pobre, que es tener de ingreso diario $1 para la familia, a pasar a tener $3 o algo así, por lo tanto pasan a ser pobres, ya no extremadamente pobres, y que algunos que eran pobres han entrado, digamos, a lo que se puede llamar las clases medias, pero en general lo que se ve es que este gran crecimiento, este extraordinario desarrollo de la economía a nivel macroeconómico ha servido sobre todo
para aumentar las diferencias entre lo que tienen los que tienen más y los que son trabajadores, que son asalariados. Eh, Ollanta se apoyó mucho en los indígenas, ¿no? Para conseguir su presidencia. Ahora parece que un poco les ha desanimado, ¿no? Parece ser, por lo que leemos desde aquí, que el colectivo indígena está un poco disgustado con la gestión de Ollanta. Tremendamente, tremendamente. Hay un video que este día martes, en la reunión que realizaremos en el Pati Gimona sobre el balance del gobierno de Ollanta Humala, del primer año del gobierno de Ollanta Humala, es un balance que muestra precisamente, es un video que muestra a Ollanta en plena campaña electoral en la ciudad de Cajamarca. Cajamarca es uno de los países, es una de las regiones con mayor producción minera en el Perú, especialmente de oro. Y ahí Ollanta Humala, en este video durante la campaña electoral, dice: entre agua y oro escogemos agua, porque la agricultura y los pueblos tienen derechos a vivir y a vivir bien, y el oro no lo comemos. No pasaron muchos días que fue elegido presidente y que asumió el cargo para que Humala dijera de que en realidad lo que iba a ir, dijo, lo que va es el oro, con lo cual traicionó lo que había dicho a quienes votaron por él, a los campesinos, los grupos indígenas, la gente de los pueblos de Cajamarca, que se oponen frontalmente a una mina que dejaría prácticamente sin agua a la ciudad de Cajamarca, a los pueblos y a los agricultores, y que ha sido motivo de confrontaciones tremendas entre los campesinos, los indígenas y las fuerzas policiales y armadas del Perú, con la consecuencia de 5 muertos por disparos de bala de armas de guerra y como 40 y tantos heridos, más secuestros de dirigentes, transferencias de una región a otra de presos, ilegalmente, por supuesto. Y esto no solo ha sucedido en Cajamarca. La Defensoría del Pueblo registra más de 250 conflictos sociales en el Perú, de los cuales una parte importante tienen que ver con la minería, con el aprovechamiento del agua por la minería en detrimento de la agricultura y de las poblaciones, y la afectación del nivel de vida de la gente, porque empresas petroleras continuamente contaminan las fuentes de agua. ¿Tienes la sensación de que Ollanta Humala se suma a la lista de los presidentes que hacen unas promesas que saben que luego no van a cumplir para ganar las elecciones? ¿O que realmente él creía que en principio podía defender a los indígenas, y luego cuando llegó al gobierno se encontró que manda el dinero y el dinero es el oro y son las explotaciones? Pues es difícil decirlo, ¿no? Tendría que estar en la cabeza de Humala y para poder afirmar una cosa u otra. Lo que sí puedo decir es lo que prometió, el programa que se elaboró, que se lo elaboraron gente que tenía un compromiso social con el Perú de muchos años, economistas, sociólogos, antropólogos, artistas, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, y ese proyecto político y ese programa político fue con el que ganó las elecciones. Y una vez que asumió el gobierno, simplemente traicionó. ¿Es un mentiroso? No lo sé, pero vale la pena recordar que el señor Ollanta Humala fue capitán durante la época de la violencia en el Perú, entre 1980 y el año 2000, y fue acusado por la Asociación Pro Derechos Humanos, la organización de defensa de derechos humanos más antigua y prestigiosa del Perú, de haber participado en asesinato de campesinos en la zona del centro. En un juicio en el Perú fue absuelto. El problema es que el sistema judicial en el Perú fue completamente trastocado por la dictadura fujimorista. En la época de Fujimori se suspendieron
a los jueces, se les cambiaron los contratos, se los puso a disposición del gobierno, ¿no? Y por lo tanto no tiene mucha credibilidad. En las últimas semanas han absuelto de dos cargos evidentes, uno narcotráfico y otro el vaciamiento de los fondos de la caja militar policial, que era la caja para la jubilación de los militares, al señor Vladimiro Montesinos, cuando existen todas las pruebas de que él era el jefe del narcotráfico. Fue denunciado por el jefe de una banda de narcotraficantes, a quien después lo capturaron y le aplicaron electroshock hasta tal punto que ya no podía declarar en los juicios. Pero este señor recibía de ese capo de la mafia de narcotráfico peruano $50.000 mensuales. Y cuando exigió a este narcotraficante que le pagara $100.000 mensuales, él decidió salir públicamente y denunciarlo a Montesinos. Esta fue una denuncia registrada judicialmente y sin embargo lo han absuelto a Montesinos. Entonces el Poder Judicial del Perú no tiene la credibilidad como para que todos digamos, bueno, si absolvieron a Humala de estos asesinatos, él es inocente. Este caso está ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tendremos que esperar para ver qué dice. A nivel de apoyo popular, a nivel lo que dicen las encuestas, ¿cómo ha evolucionado las simpatías hacia Ollanta a lo largo de este año? Bueno, Ollanta Humala empezó con un 60% de apoyo a nivel de la población cuando empezó, y en este momento se encuentra en la última encuesta que yo recuerde de hace una semana en 37%. O sea que casi la mitad de la gente que simpatizaba con él ha abandonado su apoyo al señor Humala. Creo que es significativo y me imagino que el señor Humala tendrá que tomar alguna medida de tipo político para intentar recuperar esa posición favorable por parte de la población que lo eligió y que en este momento por lo menos la mitad están en contra suya. ¿Y el escenario político se ha modificado? ¿Todo sigue igual? Los apoyos que tenía a nivel político, ganó por muy poco ante Keiko Fujimori, ¿no? ¿Cómo está el panorama político ahora? Bueno, como siempre sucede en el Perú y como ha sucedido en los últimos 4 gobiernos, quienes apoyan ahora al señor Ollanta Humala son los partidos de derecha y son las organizaciones empresariales. Y son las organizaciones empresariales que además tienen el control directo e indirecto por la vía de la publicidad de los medios de comunicación. Y entonces quieren intentar dar una imagen de Humala como un estadista comprometido con el pueblo, que intenta desarrollar el país y favorecer a quienes lo eligieron, pero la gente no es tonta. Y por más que los medios de comunicación digan una cosa, si esa cosa no corresponde con la realidad, la gente pues simplemente reacciona de acuerdo a sus experiencias personales. Y lo real es que las promesas, por ejemplo, de aumento de salarios a los maestros y a los trabajadores del sector salud, incluyendo médicos, no las han cumplido. Y eso es un país que en este momento tiene $60.000 millones en reservas, que es una cantidad que nunca el Perú ha tenido. Es decir, no es que falte disponibilidad económica para aumentar los sueldos de los maestros y los sueldos de los médicos y de los trabajadores del sector salud. No falta. Por otro lado, las empresas mineras, las empresas de construcción, etcétera, están teniendo ganancias estratosféricas. Hace 10 años las empresas mineras recibieron en utilidades como $470 millones y el año pasado lo que han recibido como utilidades son $12.000 millones. Por lo tanto, hay un quiebre entre lo que prometió el señor Humala y lo que está haciendo y a quienes está favoreciendo y por lo tanto quienes lo apoyan. Han dejado de apoyarlos la mitad de sus electores y en este momento lo están apoyando fundamentalmente los partidos de derecha
e incluso el fujimorismo, que era su rival en el proceso electoral, y los grandes consorcios empresariales. Hablabas de los medios de comunicación. ¿Por quién se decantan ahora? Bueno, Generalmente en todo el mundo la prensa, los medios de comunicación se van derechizando en todas partes, ¿no? ¿También pasa eso en Perú? sí, sí, totalmente. Salvo dos periódicos de circulación menor y uno que tiene una circulación media, los demás periódicos son de derecha y apoyan a Humala y apoyan las medidas, incluso le exigen más de lo que ya les está concediendo, como es natural, porque la derecha no tiene límite para su voracidad, ¿no? Quieren trabajadores sin leyes que los protejan, sin condiciones laborales mínimas, pero además, más que los medios de comunicación escritos, son la televisión y en gran parte la radio también, donde Humala encuentra un fuerte apoyo por parte de la derecha y felizmente existe el Internet y las redes y los Twitters y etcétera, que en alguna medida son un contrapeso a estos medios de comunicación que prácticamente tienen un solo común. Oye, lo dejamos casi aquí porque si no, no nos quedará tiempo para, o nos quedan temas para tratar el martes en el Pati Limona, ¿no? Pero ¿te atreves a prever qué puede pasar en el futuro de la gestión de Ollanta Humala? Si seguirá en esta línea más neoliberal que comentas o que recuperará el Ollanta que ganó las elecciones, sus mensajes, sus proyectos, sus promesas. Yo no creo que él vuelva a su programa inicial, pero creo que tampoco va a poder seguir en la línea actual y por lo tanto intentará dar medidas parciales para satisfacer a aquellos sectores sociales populares que tienen la fuerza suficiente como para imponer un trato más benigno, a obtener ciertas reivindicaciones. Los conflictos sociales hasta ahora se manifestaban fundamentalmente en el campo, en las zonas mineras, en las zonas petroleras, etcétera. Pero en este momento hay dos huelgas, tanto de los maestros como de los médicos y personal del sector salud, que ya tienen un mes de iniciada. Creo que la de maestros está a punto de suspenderse, pero que es un costo político, y no solo político, probablemente económico también, sumamente fuerte para el gobierno de Humala. No me extrañaría, como son los rumores, que cambie el ministro de Economía y ponga a un ministro técnico, que, bueno, siendo técnico tratará de cumplir con algunas cosas que el señor Humala plantea y que el actual ministro de Economía parece que no respeta, porque cuenta con el respaldo de las grandes multinacionales y de la Confederación de Empresas del Perú, pero no creo de ninguna manera que vaya a volver a su programa inicial. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent